Hola. Soy el navegante digital. Bienvenido a nuestra exploración en profundidad de la historia del Perú, un rico tapiz de cultura, conquistas e independencia que ha convertido a este país sudamericano en lo que es hoy. Desde sus antiguas civilizaciones indígenas hasta la colonización y la lucha por la libertad, nos embarcaremos en un viaje en el tiempo, desenterrando las historias y conocimientos que hacen que el pasado del Perú sea tan fascinante y su presente tan vibrante. La historia del Perú comienza mucho antes de la llegada de los conquistadores españoles, remontándose miles de años a la época de los incas e incluso más allá de las primeras civilizaciones que sentaron las bases de este imperio. Un precursor notable de la civilización inca fue la cultura chavín, conocida por su impresionante arquitectura de piedra y su estilo artístico único, que floreció en las tierras altas andinas alrededor del año 900 a.C. El imperio inca, con su capital Cusco, es una estrella innegable de la narrativa histórica del Perú. Su cenit fue en el siglo XV, cuando el imperio se extendió por gran parte de América del Sur, desde lo que hoy es Chile hasta Ecuador. Los incas fueron maestros constructores e ingenieros, como lo demuestran sus notables estructuras de piedra, siendo la más conocida la icónica Machu Picchu, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La llegada de los españoles en 1532 marcó un punto de inflexión fundamental en la historia del Perú. Bajo el liderazgo de Francisco Pizarro, los conquistadores españoles derrotaron al emperador inca Atahualpa, marcando el fin del imperio inca. España estableció la colonia de Nueva Castilla, en los territorios conquistados, trayendo consigo su lengua, religión y cultura. Durante los siguientes 3 siglos, el Perú colonial se convirtió en el centro del poder español en América del Sur. De sus minas se extraía una gran riqueza de oro y plata y se enviaba a España, en beneficio de los amos coloniales. Este periodo también vio la construcción de grandes catedrales y ciudades prístinas, lo que demuestra una mezcla de estilos arquitectónicos europeos e indígenas. El 28 de julio de 1821, Perú finalmente declaró su independencia de España, siguiendo el ejemplo de sus compatriotas sudamericanos. Sin embargo, el camino hacia una nación libre y soberana estaba plagado de desafíos. La lucha entre los realistas y las fuerzas de liberación, encabezadas por el general argentino José de San Martín y el general venezolano Simón Bolívar, continuó durante casi 10 años. La independencia, cuando llegó, no fue un asunto claro. Perú, dicho sea de paso, se convirtió en la primera república constitucional de América en 1824. Sin embargo, su vida política siguió siendo turbulenta, acelerando el crecimiento de la política populista, y allanando el camino para figuras políticas poderosas, tanto buenas como malas, a medida que el país buscaba su rumbo. A pesar de la agitación, Perú nunca perdió su rico patrimonio cultural. La combinación de tradiciones indígenas con influencias coloniales españolas dio lugar a una identidad cultural peruana distintiva, evidente en su arte, música, cocina y prácticas religiosas. Esta mezcla sigue siendo una parte intrínseca del Perú moderno, fomentando una escena cultural rica y vibrante. A finales del siglo XIX y principios del XX, Perú experimentó periodos de prosperidad económica, particularmente debido al auge del caucho y la industria minera. También fue una época de modernización y mayor desarrollo de infraestructura. Sin embargo, estos avances se vieron atenuados por la inestabilidad política recurrente, que a menudo obstaculizó todo el potencial de estos beneficios económicos. El siglo XX marcó el comienzo de una mayor inestabilidad política, caracterizada por golpes militares, dictaduras y contragolpes. Al experimento peruano, un periodo de gobierno militar de izquierda radical, 19.681.980, le siguió una lucha de una década contra los insurgentes. El país finalmente hizo la transición a la democracia en la década de 2000. En la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI, Perú luchó por la estabilidad política, la gobernabilidad democrática y la prosperidad económica. Se convirtió en miembro de importantes acuerdos comerciales mundiales y experimentó un crecimiento económico sustancial, particularmente en las áreas de agricultura, minería y turismo. Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Haití se independizaron del Imperio Español. Esta nueva realidad política significaría mayores desafíos y oportunidades para los países vecinos y la región en general. Aunque el camino sigue lleno de baches, la resiliencia del pueblo peruano se ha manifestado. La preservación de las tradiciones antiguas junto con la validación de los avances modernos presenta una dicotomía, una nación que mira hacia atrás en su pasado y avanza hacia el futuro. La historia del Perú ha sido moldeada por diversas civilizaciones, cada una de las cuales contribuye con una parte invaluable al patrimonio colectivo del país. Su viaje desde una tierra de tribus antiguas hasta una colonia española, y luego a una nación independiente es un testimonio de su resistencia y fuerza, creando un legado que continúa inspirando. Hoy, el Perú se encuentra en el umbral de una nueva era, consciente de su pasado, pero mirando hacia la promesa de progreso y prosperidad. Incas, conquistadores, libertadores y pioneros, cada uno de ellos, a su manera, tiene un lugar en el corazón del Perú. El pueblo peruano refleja diversidad en sus innumerables formas.
Grupos indígenas, hispanoperuanos, afroperuanos y migrantes de todo el mundo han tejido el tejido multicolor de la identidad nacional, un mosaico vibrante que da vida a la sociedad y la cultura peruanas. Por lo tanto, la historia del Perú no es solo una narrativa del ascenso y caída de imperios, o de los reflujos y flujos de economías y entidades políticas. Es un testimonio de la resiliencia y vitalidad del espíritu humano, de las innumerables formas en que los individuos y las comunidades se han adaptado, durante miles de años, a los duros climas y paisajes de los Andes y el Amazonas. Cada capítulo de la historia del Perú trae consigo lecciones eternas, y un intercambio continuo entre tradiciones y transformaciones. Susurra historias de coraje, sacrificio, agitación y triunfo. Anclado entre un pasado rico y un futuro prometedor, el Perú, con todas sus complejidades, es una nación de innegable fuerza y belleza. El camino hacia la comprensión del Perú apenas ha comenzado. A medida que descubrimos más capas de la historia del país y su narrativa en desarrollo, recordamos la incesante capacidad humana de adaptación, evolución y resiliencia. Quédese con nosotros mientras continuamos explorando el vibrante tapiz de la historia peruana. Perú. Una palabra que esconde innumerables historias e historias dentro de sí misma, una que hace eco de la unidad en la diversidad y la resiliencia frente a las adversidades. Esta tierra del coraje atestigua que la historia no está congelada en el tiempo, sino un proceso continuo de configuración, remodelación, aprendizaje y crecimiento. Al poner fin a nuestra exploración, nos quedamos con un profundo aprecio por la rica complejidad de la historia del Perú. Una interacción dinámica de culturas, legados y aspiraciones, el pasado de esta nación sudamericana hace eco de su presente, guiando el camino hacia un futuro que respete sus raíces y al mismo tiempo alcance las estrellas. Desde las altas cumbres de los Andes hasta la exuberante selva amazónica y la árida belleza de su costa, los paisajes del Perú reflejan el viaje que el país ha emprendido a través de los siglos. Cada risco, cada río, cada zona verde y cada grano de arena tiene su propia historia que contar, añadiendo profundidad a la saga en constante crecimiento del Perú. El corazón palpitante del Perú reside no solo en la grandeza de sus obras maestras históricas o sus impresionantes paisajes, sino también en su gente. Un reflejo del pasado, una encarnación del presente y un presagio del futuro, la población peruana es una familia diversa, vibrante y resiliente que da forma, y es moldeada por la nación que llaman su hogar. La historia del Perú es una sinfonía inacabada que significa la constante evolución de su gente, culturas y paisajes. Esta fascinante saga de civilizaciones antiguas y modernas, de colonización y liberación, de desafíos y triunfos teje el intrincado tapiz de la identidad nacional del Perú. Y a medida que continuamos revelando más de su pasado, quedamos asombrados por la tenacidad y el espíritu de esta tierra encantadora y su gente. De hecho, la historia del Perú no es simplemente un relato de acontecimientos pasados, sino un reflejo del viaje de resiliencia, reforma y progreso de la nación. Es una manifestación del espíritu peruano, profundamente arraigado en la herencia antigua del país, pero que busca incansablemente trascender las barreras de lo viejo en favor del encanto de lo nuevo. Perú, un país tan diverso y cautivador como su historia, personifica una síntesis de diversos elementos culturales que han moldeado la identidad de la nación a lo largo del tiempo. La sinfonía de su pasado histórico resuena en todas las facetas de la vida peruana, dándonos no solo una visión de sus preciosas raíces sino también una visión de su prometedor futuro. Al finalizar nuestro viaje hacia el pasado del Perú, se nos recuerda que la historia no es simplemente una crónica del pasado, sino un compañero para el presente y una luz guía para el futuro. Nos recuerda el espíritu perdurable que ha visto al Perú a través de su desafiante pasado, y la promesa que encierra para un futuro emocionante. Cuanto más profundiza en los anales del pasado del Perú, más clara se vuelve la comprensión de que el pasado es efectivamente prólogo. La rica narrativa histórica del Perú no solo encarna el animado viaje de su diversa gente, sino que también sirve como prisma para ver los múltiples colores que eventualmente convergen para pintar el vívido retrato del Perú moderno. Se sigue escribiendo la historia peruana, desarrollándose capítulos y surgiendo nuevas narrativas, en el contexto atemporal de los Andes, la Amazonía y el Pacífico, dando testimonio de la danza incesante de la historia, y del espíritu insaciable de un pueblo que ha enfrentado y superar desafíos enormes. Perú te invita a participar de su historia viva, recorrer los caminos de sus antepasados, apreciar su próspera cultura y presenciar la evolución de su sociedad y sus valores. Porque comprender verdaderamente al Perú es comprender a su pueblo, y el espíritu que los impulsó a superar la adversidad, y dar forma a una nación tan intrigante como entrañable. Al llegar a los momentos finales de esta introspección en los pasillos históricos del Perú, es un claro recordatorio de que los fascinantes cuentos del Imperio Inca, el legado de la colonización española, y la narrativa triunfante del Perú moderno son todos hilos interconectados de un rico tapiz histórico. Ese tapiz entrelaza no solo nuestro pasado colectivo, sino también nuestro viaje compartido hacia un futuro en evolución, brillantemente coloreado por la combinación armoniosa de tradición y progreso, adversidad y resiliencia, historia y esperanza. Gracias por ver este vídeo.